mi caso, que he empoderado tanto a las mujeres porque creo que hay que abrir espacio, promover la Sí, excelencia de toda las la vida. mujeres, promover la participación de las mujeres en todos los roles de liderazgo en la sociedad público, privado, en la academia, esta universidad que ha sido ejemplo con semejante decana también que te antecedió tan espectacular. Hay que ayudar a que ahora con todo este desarrollo tecnológico puedan desarrollarse. Mira lo que está procesando ahorita, que es uno de los grandes desafíos, por ejemplo, para el derecho moderno y el derecho contemporáneo, el balance entre la regulación, obviamente, de la tecnología, promover el desarrollo tecnológico y facilitar toda esta apertura tecnológica, pero también cuidar la data de las personas. El futuro no es después, el futuro es hoy. Por eso creo que a los jóvenes que están participando hoy hay que hacerles un aplauso muy sonoro y decirles hay que participar todos los días más y más en veedurías ciudadanas, en apoyo al trabajo que hacen los políticos, en cuestionar lo que hacen cuando se hace mal, en apoyar el desarrollo empresarial. A los jóvenes de hoy, aplauso y todo nuestro acompañamiento. Esto es Al Derecho y al Revés. Ideas que van y vienen. Bueno, no hay ninguna colombiana que haya tenido una vida pública tan destacada como la doctora Marta Lucía Ramírez, exalumna de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Si arrancamos a leer su hoja de vida, pues desde la superintendencia, viceministra de Comercio Exterior, ministra de Comercio Exterior, senadora de la República, ministra de Defensa, ministra de Relaciones Exteriores, vicepresidente de la República, embajadora en Francia, senadora. Es interminable la vida completa dedicada al servicio público. Es un honor y un privilegio tenerte aquí, Marta Lucía. Además, hemos sido amigos por, no sé, 30 años o cosas de ese estilo. Entonces es un verdadero honor para nosotros poder conversar contigo. Mi querido decano, Muchas muchas gracias Juan Carlos, la verdad el honor es mío y me siento muy feliz de estar acá en esta alma máter. Ahora entrando me encontré al doctor Juan Carlos Esguerra, que es para mí uno de los referentes más maravillosos de la integridad, del buen abogado, del servicio público hecho con total vocación de servir. Y eso es un poco lo que aprendí yo acá también en la universidad. Yo soy de la época del padre Giraldo. Entonces, cuando tú dices que esta hoja de vida tan larga, pues eso tiene que ver con la cronología, lamentablemente. No, todavía El tiempo no. también es muy satisfactorio porque sí empecé muy chiquita. Yo entré a la universidad cuando tenía 16 años y en esa época pues obviamente era la menor de mi curso, era la menor de mi curso y por supuesto me tocó esa época el padre Giraldo, el padre Pepino de Filosofía del Derecho, y el padre Giraldo fue realmente un mentor espectacular porque yo entré a estudiar Derecho y Socioeconomía. Me interesaba siempre mucho el tema económico y en esa época pues uno hacía esta como especialización, pues economía, una cosa así. Un día le dije, ay padre, ¿sabe qué? Me lo encontré en algún pasillo, usted es mona, ¿en qué anda y cómo va? No sé qué, en la universidad. Le dije yo, pues bien, pero por las tardes me siento de verdad con mucho tiempo disponible, yo quiero hacer alguna cosa, no sé cuántos años que tiene, le dije 17. Dijo, no, todavía no puede. El año entrante cuando cumpla 18, Viene y me busca. búsqueme. Y entonces al año entrante, cuando cumplí 18, lo busqué y me dijo, el superintendente bancario es el doctor Abel Carbonell, es muy cercano y él quiere tener estudiantes para que trabajen en medio tiempo en la superintendencia bancaria. Entonces, ya que quiere ocupar sus tardes trabajando, porque yo de hecho quiero trabajar, entonces vaya y hable con él. Y fui a hablar con él y me vinculó el doctor Abel Carbonell como patinadora, que era casi que mensajería jurídica, pero fue un trabajo de verdad apasionante y estuve en la superintendencia bancaria varios años, pero eso también me dio una ventaja enorme porque claro, cuando yo terminamos la carrera, pues yo ya estaba junto a mis compañeros adelante, sobrada con Gonzalo Sanín, que es otro extraordinario abogado, presidente de varias compañías de seguros, un gran jurista también, y entonces pues habíamos sido compañeros, estábamos muy adelantados frente a nuestros compañeros de curso gracias a esa oportunidad maravillosa de habernos abierto la puerta del trabajo estando tan jóvenes. Y eso es que es importante como pensar hoy por hoy, es totalmente compatible y a raíz de eso, cuando yo fui ministra de Comercio Exterior, fui la primera que abrió pasantías en el ministerio para gente que tuviera interés en ser practicante durante también un tiempo concreto para poder conocer el mundo del derecho internacional, los negocios internacionales, la política de comercio exterior de Colombia, y tuvimos muchos pasantes extraordinarios de distintas universidades
porque siempre he creído mucho en cómo abrir las puertas a la gente joven, porque cuando uno tiene esa primera oportunidad y la sabe aprovechar, se le abre un mundo de oportunidades muy grandes por delante. O sea, te picó el bicho, un virus del servicio público y no te abandonó en el resto de la Por vida. cuenta del padre Giraldo, sí, porque era una época en que la facultad también promovía mucho ese servicio público y había javerianos destacadísimos en distintas entidades del sector público, por supuesto también en la justicia, pero era mucho, sobre todo en el ejecutivo. Y me picó ese bicho y me quedé en la superintendencia bancaria varios años, terminé la carrera, después tuve a un superintendente bancario que fue Cristian Mosquera, entonces yo pues venía ya con este impulso de que quiero seguir progresando, pero también quería salir a estudiar de pronto, hacer una especialización. Yo no soy de una familia rica, ni mis padres eran ricos, entonces estaba buscándome como una beca para ir a buscar alguna universidad, entonces estoy averiguando y Cristian Mosquera me dijo, porque yo sabía que él había estado en el exterior y era el superintendente, entonces le dije, bueno, yo quiero ver cómo se hace para salir, no sé qué, pero pues antes de eso tengo que cumplir también acá con una serie de requisitos, tengo que demostrar entonces que he tenido ya cargos de dirección, pues no solamente patinadora jurídica, sino para poder tener este posgrado si me interesa. Pues antes me dijo, ¿y usted cómo va su grado? Entonces le dije, no, pues todavía me falta 3 preparatorios. Me dijo, pues sabe que le voy a decir una cosa, si usted no presenta sus 3 preparatorios en los próximos 6 meses, se le acabó su puesto en la superintendencia bancaria. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, y ese es el mejor beneficio que le pueda hacer, porque si usted sigue trabajando y le sigue yendo bien sin tener todavía su grado, No se va a graduar se va a nunca. quedar sin graduarse nunca. Y fue así. Y yo dije, me pongo las pilas, pero claro, ya estaba casada, tenía 21 años, o sea, a 21 años me casé. Y trabajaba por la tarde y por la noche tenía clases de 6 a 8 de la noche. Todas las mañanas de 7 de la Porque mañana. era derecho y socioeconomía. Claro, era derecho y socioeconomía. Entonces era de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la noche y de 12:30 del día a 5:30 de la tarde y trabajaba en la superbancaria. Entonces, pues sí, fue pesado, pero al mismo tiempo siempre me convencí de eso, de que tiene uno que esforzarse, pero tiene que tener gente al lado que lo impulse, que lo estimule, pero sobre todo que lo desafíe. Yo creo mucho en los desafíos. Creo que uno a veces tiene ese impulso natural. ¿Y no será que cuando alguien lo reta, cuando alguien lo reta, eso todavía hace que uno se esfuerce muchísimo más? Y ese es un poco la historia de mi vida en lo público y en lo privado, porque no solamente me fijó ese dicho del servicio público, también obviamente después me interesé por el sector privado, porque la superintendencia bancaria tenía como todo ese tablero de control, lo que pasa con las finanzas, la banca. Me tocó vivir la época de la crisis financiera del 82, después entonces obviamente ver uno todo lo que era el potencial del crecimiento económico de Colombia, la gran discusión que había sobre la multibanca o la banca especializada, todas estas cosas, me metí mucho en esos temas, pero después yo decía, bueno, claro, pero lo importante al final es el sector real, no es solamente el sector financiero, entonces cómo conocer más el sector real, y después estuve entonces vinculada al sector financiero, fui presidenta de la compañía de financiamiento comercial. Claro, y esa experiencia en el sector privado fue lo que utilizaste para crear Colombia Compite en el Ministerio de Comercio Exterior, y toda la estrategia. ¿Por qué nos cuentas un poquito esa estrategia de tránsito de Colombia del cierre a la apertura, que en momentos claves tú estuviste liderando ese proceso? Mira, lo primero es que, por ejemplo, yo fui presidenta de ANIF. ANIF es un gremio importantísimo, un centro de estudios sobre todo, pero en esa época la banca estaba casi toda privada, en el sector público. Estaba intervenida, los bancos habían sido intervenidos y pues muchos se han liquidado a raíz de la crisis financiera. Entonces la defensa de la banca privada la llevaba ANIF, que era un gremio que tenía en ese momento 3 o 4 bancos privados. Y fue súper interesante porque pues yo entré en esa tarea que me ofreció el doctor Luis Carlos Sarmiento. Me dediqué pues solamente a hablar de la importancia de una banca privada, la solidez que debía tener la banca privada, las medidas que había que tomar desde el punto de vista regulatorio para evitar que volviera a haber una crisis en el sector financiero. Y después de esto entonces vino toda la época del gobierno Barco. Durante el gobierno Barco yo era presidenta de ANIF y el presidente Barco empezó a hablar mucho de la apertura y cómo teníamos que pasar a una economía mucho más competitiva, bajar los aranceles, teníamos una economía sobreregulada y sobreprotegida. Y entonces, pues al terminarse el gobierno Barco, llega el gobierno Gaviria, pues recordemos
la tragedia de la muerte de Luis Carlos Galán, también Sí. exalumno javeriano. Que tú conociste muy bien, obviamente. No tanto, ¿sabes? Pero lo conocí, era muy impactante, realmente era un hombre que atraía mucho su carisma, su convicción, su verdadera certeza sobre lo que había que hacer en la política para hacer una política limpia, una política pertinente, una política dirigida a servir a los Él ciudadanos. también muy cercano al padre Giraldo. Buen manejo del Estado, muy cercano al padre Giraldo también. Y entonces, pues el presidente Gaviria llega con su propuesta de la apertura económica. Yo, presidenta de ANIF, venía hablando sobre ese tema y entonces haciendo eco a muchas de las discusiones que ya se traían desde el gobierno Barco. Y entonces, pues Ernesto Samper, que era bastante amigo mío, había sido también presidente de ANIF, en ese momento lo nombran ministro de Desarrollo y él entonces habla con el presidente Gaviria y me ofrecen a mí ser directora del INCOMEX. Yo tenía una carrera que estaba muy perfilada hacia el sector Hacia la banca. financiero, hacia la banca, pero siempre tenía el interés del sector real y el INCOMEX, eso sí era mundo totalmente desconocido. El sector externo de la economía no conocía mayor cosa sobre eso, pues sabía que se abrían cartas de crédito y demás, pero nada concreto del sector real. Y entonces, pues bueno, yo dije, esta es una oportunidad interesante, bueno, hagámosle. Y me metí a el tema de INCOMEX. INCOMEX es un instituto para el comercio exterior totalmente cerrado, donde había que tener un chulo verde para cada cosa, un chulo rojo para la otra, la burocracia, los obstáculos, todo era permiso, todo era regulado, pero el gobierno Gaviria llega con la decisión de hacer una apertura económica y una apertura cambiaria y facilitar realmente la salida de Colombia al mundo. Entonces, precisamente estando en ANIF, yo también estaba en la junta directiva de algunas entidades financieras y eso me permitió a mí estar cercana, por ejemplo, a la planeación estratégica. Y llegué después de entrar al INCOMEX. Entonces, Olvídese, ese trabajo y trabajo y trabajo cuidadoso, riguroso, juicioso de toda la vida. Eso ha sido Marta Lucía Ramírez sí, juiciosa. Desde chiquita, sí. Pues entonces llego al INCOMEX y el presidente Gaviria siempre me llevaba en todos sus viajes oficiales y demás. Me acuerdo mucho un viaje con el presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela y entonces la conversación de ellos fue: tenemos que reactivar la comunidad andina, hay que lograr un proceso de integración andino que sea parecido a lo que se está formando en la Unión Europea, que hoy es unión. En esa época Era la comunidad europea. La comunidad, había sido la comunidad del carbono y el acero, después entonces la comunidad europea, pero estaban hablando de una unión de toda la regulación, de una unión aduanera, una unión que permitiera libre movimiento de personas, capitales, servicios y bienes. Entonces hay que hacer algo parecido en Colombia y acá los ejes somos Colombia y Venezuela. Luego Colombia y Venezuela tenemos que unirnos para liderar todo este proceso de la comunidad andina y fortalecerlo, recuperar la credibilidad y todo. Y entonces fue maravilloso porque tuve también una colega espectacular en Venezuela que se llamaba Gabriela Febres y nosotras nos sentábamos las dos a pensar qué tipo de decisiones andinas facilitaban toda esa apertura que querían nuestros dos presidentes. Claro. Y redactábamos en el INCOMEX de Colombia o en ¿Qué hubiera pasado si esa visión no se hubiera roto? No, claro. O en el ICEX en Venezuela, que era el Instituto de Comercio Exterior, redactábamos borradores de decisiones entre nosotras dos con nuestros equipos y llegábamos a la siguiente reunión y le decíamos a los ecuatorianos, a los peruanos, a los bolivianos: mire, esto es importante por esto y esto y esto. Y cogimos un liderazgo impresionante y fue cuando Colombia y Venezuela llegaron realmente a liderar esa comunidad que se volvió un comercio de $6.000 millones a comienzos de este siglo, hace 25 años. Se me da curva. Pero desafortunadamente llega Hugo Chávez. Hugo Chávez desde el día 1 muy marcado en contra del sector empresarial colombiano. Al principio le hizo creer a los empresarios venezolanos que era amigo de la libre empresa, amigo del desarrollo empresarial, claro, mientras le ayudaron a llegar al poder, porque pues él era muy cuestionado porque había tratado de dar un golpe de estado al presidente Caldera. Obviamente entonces después salió a hacer su campaña y le fue muy bien en las encuestas con todo su discurso populista. Y entonces los empresarios venezolanos resolvieron ser pragmáticos y entonces dijeron: no es tan grave apoyar a este tipo porque le está yendo muy bien en las encuestas, entonces cooptémoslo, rodeémoslo, atraigámoslo y así lo vamos a controlar. Y qué gran equivocación, porque nunca lo controlaron y él los acabó realmente con buena parte del sector empresarial venezolano y las posibilidades de Venezuela. Entonces ahí se empezó a deteriorar todo el proceso de integración andina
El primer golpeado fue Colombia, nos puso transbordo de bienes en la frontera y esto pues fue realmente una cosa muy complicada y se capturó en ese momento la comunidad andina, pero Colombia y Venezuela seguían teniendo una buena relación bilateral. Fue la época entonces en que llegué yo al Ministerio de Comercio Exterior, porque es que en eso hay un pequeñísimo interregno que quiero volver atrás. Cuando fui directora del INCOMEX en el gobierno Gaviria, un día le dije, presidente Gaviria, regresando de este viaje con el presidente Carlos Andrés Pérez, le dije, oiga, nosotros estamos hablando de la gran apertura y de la gran consolidación de la comunidad andina, pero nosotros somos el primer problema, tenemos un país absolutamente cerrado, retrógrado. Pues unas décadas de proteccionismo. Claro, total, por ese proteccionismo. Y Luis Fernando Ramírez, que estaba también, dice, es que lo que hay que hacer es acabar el INCOMEX. Yo dije, yo creo que hay que transformarlo. Y acá tenemos nosotros que crear un Ministerio de Comercio Exterior que nos abra los ojos en la ventana al mundo. Y bueno, el presidente Gaviria me dijo, ¿y cómo sería el ministerio? Le dije, pues transformar el INCOMEX en un ministerio, sacar la ley en el Congreso. Me dijo, hágale. El presidente Gaviria es un jefe que fue súper interesante. Yo he tenido jefes valiosísimos en el sector público y en el sector privado. Gaviria fue maravilloso para mí, también después del presidente Uribe, pero en el sector privado trabajar con Luis Carlos Sarmiento también fue algo muy interesante. Y él me dice, hágale, entonces eso es empoderarlo a uno. Usted tiene que salir adelante con la tarea hecha. Y me puse a hacer ese... Yo no le hice, hágale a la doctora Ramírez y ya entonces va a la vuelta de 2 días. Ya íbamos hasta 7 pasos adelante. Porque volver a entregarlo que fue. Bueno, entonces estuvimos en este proceso. En esa época, Juan Carlos, no había internet. Era todo, o sea, la edad de piedra. Entonces yo le escribía a los embajadores acreditados en Colombia, mándeme la regulación del comercio exterior de sus países. Me llegaban los cerros así de papeles. Yo les dije, quiero ver cómo es la arquitectura institucional, cómo es la financiación. Y no había ChatGPT para que te lo resuma. La doctora Marta Lucía en las noches resumiendo las cosas. Mi equipo de gente. A mí siempre me ha encantado trabajar con gente joven por lo mismo, porque son los retos, porque es el compromiso, porque es esa fuerza, porque es esa incondicionalidad. Sí, pero yo recuerdo que tú también lees todo. Sí, siempre lo leo. Total, entonces nos leíamos todo lo que nos llegaba y llenamos la sala del Consejo de Juntas del INCOMEX, era gigantesco ese salón, en unos papelógrafos en las paredes. Entonces aquí está el modelo de Corea, acá está el modelo de la China, acá está el modelo de Japón, acá está el modelo de Estados Unidos, acá el de Francia, acá el de España, acá el de Alemania. Como no era Unión Europea, había que mirar cada país en su individualidad y empezamos a tomar como las mejores prácticas, la mejor organización de cada uno. Había ministerios como el de Japón que tenía industria de comercio, otros que tenían solo comercio, muy poquitos, otros que era comercio, industria, innovación. O sea, empezamos a ver distintos modelos y a tratar de copiar lo mejor. Pero teníamos un INCOMEX de 900 funcionarios y dije, tenemos que tener un ministerio altamente eficiente con la mejor gente del sector público de máximo 200. Entonces fue todo este proceso también de hacer un plan de retiro muy bueno para los funcionarios. Tuve una magnífica asesora en ese momento buscando los mejores perfiles, la gente mejor. Me dediqué a robarme gente de otros ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de... Y desde esa época hasta hace muy poquito, el ministerio siempre siguió con un bastión técnico. Siempre fue hasta hace siempre, hasta hace muy poquito. Muy poquito. Un bastión técnico. Y yo en ese momento además hice una cosa que fue valiosa en su momento. Y dije, acá nosotros entendemos que esto, pues todo el mundo nos va a pedir puestos. Solamente vamos a tener 200 cargos, pero de esos 200 tenemos que traer por lo menos 80 o 100 del INCOMEX, porque es que allá está la memoria institucional, y ya hay que ser responsables. Esto no podemos hacer borrón y cuenta nueva, que es lo que estamos viendo. Ahora hay que tener también esa memoria institucional, o sea que al final vamos a tener 100 cargos. ¿Qué hay que hacer? Poner unos requisitos súper altos, exigentes, que la gente tenga 2 o 3 idiomas, que tengan 2 o una maestría, que tengan doctorados para ciertos cargos, el Consejo Superior de Comercio Exterior. Entonces hicimos eso. ¿Qué pasó? Que al final, pues inclusive políticos y congresistas que llegan y me decían, quisiéramos un puesto acá, le ayudamos en el trámite de la ley, ahora queremos tener a alguien acá. Yo le decía, mire, estos son los cargos, acá están los perfiles y estos son los requisitos. Tráigame gente que cumpla y la miramos, punto. Entonces fue realmente un proceso bien interesante, pero lo más simpático del cuento es que cuando ya el ministerio estaba organizado, presupuesto, todas las funciones, todas las cosas, la agenda de los siguientes 6 meses, un día me pide cita el presidente de la ANDI, entonces, que hoy en paz descanse, se llamaba Carlos Arturo Ángel. Por la noche me dice, quiero reunirme con usted. Yo, sí, claro, ¿qué pasó? Algo urgente.
Me dice, no, yo le quería contar que me reuní con César, él era de Pereira y el presidente Galardo Claro. también. Me reuní con César para decirle que varios gremios queremos que usted sea la ministra, la primera ministra de Comercio Exterior, pero él me dijo que no, que ya tiene decidido que el ministro va a ser Juan Manuel Santos. Yo, solamente fue un baldado de agua fría. Entonces le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, no, porque él dice que usted políticamente no tiene ningún significado y él quiere a alguien que tenga peso político. Entonces fue realmente un golpe muy fuerte y entendí que sí, que esa era la realidad. Entonces llegué muy frustrada a mi casa, le conté a mi marido, entonces me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues voy a renunciar mañana. Entonces me dijo, ¿y por qué fue que tú hiciste ese ministerio? ¿Por qué te le has dedicado tanto a esto durante estos 10 meses con ese equipo extraordinario de gente joven? Le dije, no, porque eso es lo que le sirve a Colombia. Y me dijo, ¿y tú crees que le sirve solamente si tú eres la ministra o si tú estás adentro ayudando a poner en práctica ese ministerio? Y dije, sí, pero igual es que me siento muy golpeada. Y ahí es entonces, Juan Carlos, ese venenito que uno a veces tiene por dentro, es el ego. Y uno tiene que confrontar siempre su vocación de servicio con el ego que le dice, no, usted se merece. Pues sí, a veces se merece, pero a veces no se puede. Y hay que aceptar cuando no se puede, cuando no se logra. Total, entonces por eso me quedé viceministra de Juan Manuel. Pero también eso muestra lo importante de no andar solo. Sin el acompañante, en sentido ignaciano de la persona que te permite ese discernimiento más tranquilo, más Yo una pausado. mujer siempre muy convencida de impulsar a las mujeres. ¿Cuántos llevan de casados? Voy a cumplir 50 años. Entonces el empoderamiento Que que se me... casaron. El primera comunión, más. 21 años nos casamos. Recién terminando la universidad, yo y él no la había terminado. Bueno, entonces en ese momento me dice eso y entonces yo, obviamente, el presidente Gaviria no me llamó inicialmente, me llamó Juan Manuel Santos, me dijo, mira, me ofrecieron el ministerio y yo obviamente ya sabía, estaba muy furiosa, muy ofuscada, muy sentida. No quiero que seas mi viceministra. Entonces le dije, yo no sé, es más, usted ha sido director del Tiempo, yo le he dicho tantas veces que meta temas de comercio exterior y no los meten en el periódico casi, no, pues déjenme empezar. Y finalmente, pues bueno, empecé y me quedé en el cargo. Pero entonces es importante lo que tú decías, el tener uno su pareja, su matrimonio, en mi caso, que he empoderado tanto a las mujeres porque creo que hay que abrir espacio, promover la excelencia de las mujeres, promover la participación de las mujeres en todos los roles de liderazgo en la sociedad público, privado, en la academia, esta universidad que ha sido ejemplo con semejante decana también que te antecedió tan espectacular. Pero también creo que es una gran equivocación cuando hay mujeres que piensan que promover a la mujer es atacar a los hombres, es sacar a codazos a los hombres. No, es andar hombro a hombro, iguales, avanzando en la vida, apoyándose, es que no se reconociéndose, porque es que como uno va a reconocer uno también tantos aportes valiosos que hacen los hombres a la sociedad, a la familia, al hogar, todo. Y he tenido esa bendición, he tenido un esposo maravilloso con una inteligencia emocional impresionante. Él estudió arquitectura en los Andes y en la época de la universidad venía y me acompañaba a clases, precisamente en la clase de 12 a 1, Ramón Mariñán, nuestro profesor se burlaba y decía, este es el mejor alumno que tengo yo de Derecho Comercial porque es el que siempre asiste, Cari, llegaba a acompañarme a mí a la clase. Entonces sí, es muy importante la familia, tener una persona que comparte con uno valores, que lo pone a reflexionar y siempre estar creciendo juntos ha sido parte del privilegio. Entonces esa fue la historia del comercio exterior en el ministerio, cómo fue el golpe y por qué me quedé siendo viceministra. Después vino el gobierno Ernesto Samper, yo no estuve en el gobierno, me ofrecieron estar en el gobierno, me lo ofreció Guillermo Perry, pero pues no quise estar en el gobierno, obviamente. Y después llega Andrés Pastrana, a quien yo no conocía, unas dos veces, y entonces él me llama y me ofrece ser ministra de Comercio Exterior, y ese era pues el sueño. Llega en el momento menos pensado, lo estaba esperando, y me nombró ministra de Comercio Exterior. Entonces ahí sí pude aplicar todo eso que traía yo acumulado del sector privado, de la planeación estratégica, y buscar la competitividad. Extraordinario. No, impresionante. Andrés Pastrana, a mi juicio, es uno de los estadistas de verdad que yo he conocido, porque él siempre estaba pensando en función del país, el Estado, el largo plazo, la institucionalidad, la sobriedad del poder, la responsabilidad de asignar competencias y responsabilidades a sus ministros. Él tenía un gabinete... También dejar que brillen los demás. Él tenía un gabinete de ministros excelente, pero él le daba a uno toda la responsabilidad y eso sí le daba también toda la oportunidad de brillar, de destacarse. Entonces él fue tan maravilloso que ahí fue donde hicimos Colombia Compite, que tú decías, esa red
espectacular. En esa época tampoco existía Facebook, no había redes sociales. Nosotros montamos una red de piedra, pero era precisamente para la competitividad de Colombia, una red que tenía 7 nodos, innovación, emprendimiento, todo. Montamos la primera política pública de emprendimiento que montó ningún país, la montó Colombia, se llamaba Jóvenes Emprendedores Exportadores, y Andrés Pastrana se volvió un súper promotor de esto porque creía, porque era en largo plazo. Los jóvenes, no podemos dejar que el desempleo los disuada y los frene cuando están apenas empezando la vida. Entonces tuvimos esa política de jóvenes emprendedores exportadores, trabajamos con las universidades para que desarrollaran cátedras de emprendimiento. Las universidades en esa época tenían administración de empresas y punto. Total, Andrés Pastrana. Pero después entonces se acaba el gobierno de Andrés Pastrana, llega el gobierno de Álvaro Uribe, presidente Uribe entonces me dice, usted montó esa red Colombia Compite. Eso fue una visión estratégica a largo plazo, yo quiero hacer lo mismo en el sector de la defensa. Yo dije, presidente, yo no tengo nada que ver con el sector de la defensa, no conozco nada, no sé uniforme. Nunca no habías cargado un fusil. No sé, yo no, jamás, ni tampoco le he cargado hasta ahora. No digo, no habías manipulado un arma. Nada, ni la he manipulado hasta ahora tampoco. Pasé por el Ministerio de Defensa, pues uno no tiene que saber no tiene que manipular, sí tiene que saber de armas, pero no manipular. Entonces le dije, yo no sé uniforme, no sé ni siquiera distinguir los símbolos, me gusta aprender todo eso. Pero necesito visión de largo plazo, necesito capacidad de convocatoria, unir esfuerzos, sector público, sector privado, promover realmente la fortaleza institucional y la confianza ciudadana en los soldados. Y eso es aterrizar uno sin tener ni distinguir los rangos. El primer día de ser jefe de un aparato de 500.000 de personas. A mí nada me ha cogido ventaja. ¿En qué sentido? ¿Cómo fue? Pues es que obviamente cuando comercio exterior me clavé 8 días de verdad, de día y de noche, a leer todo lo que había que leer sobre el comercio exterior. La primera vez que me fui a una reunión de la comunidad andina, pues obviamente iba muy angustiada, pero juiciosísima, me ha hecho la tarea. Lo mismo fue en el Ministerio de Defensa. El presidente Pastrana, antecitos de terminar su gobierno en enero, dijo, ¿quieres irte embajadora a Francia? No tenemos ahorita embajador. Juan Camilo Restrepo haya sido mi antecesor, un extraordinario ministro de Hacienda, embajador en Francia, abogado Adriano, y estaba entonces corriendo para la presidencia. Entonces me dijo, no hay embajador en Francia, ¿quieres irte? Le dije, no, presidente, porque dentro de 6 meses son las elecciones, el que llegue me saca, yo ay, yo por 6 meses. Me dijo, no, estoy segura que el que llegue va a querer que tú trabajes con él, porque lo que quiero es que en Francia te dediques a hacer una tarea estratégica de traer inversión europea hacia Colombia. Fíjate, el presidente pasaba a largo plazo. Entonces yo dije, bueno, si es así, sí. Y me fui para Francia, febrero del año 2002. Elecciones de presidente en Colombia, abril del 2002. El presidente electo me piden que le organice una visita a Francia, y entonces me dicen, pero ¿será que usted es capaz de conseguir una artica que la atienda enseguida tan poquito tiempo? Y dije, no se preocupe que yo ya tengo esto organizado. Y le hice una visita de Estado impresionante. Se reunió con todo el establecimiento francés, presidente de la República, primer ministro, el presidente del Consejo de Estado, todos los gremios, todo. Fue muy impresionante. Entonces él después, cuando regresó, la verdad quedó bien impresionado y me dijo un día, tú vas a venir a Colombia pronto, y yo tenía que venir en esos días. Y le dije, sí, voy a ir dentro de 15 días. Me dijo, quiero que nos reunimos, y llego yo a una reunión con él donde estaba Rudy Gómez, Fernando Londoño, también abogado, Adriano Fabio Echeverry Correa y Álvaro Uribe. O sea, 4 pesos pesados, muy pesados. Y entonces me dicen los 4, es que queremos que sea la ministra de Defensa. Me dice el presidente Uribe, dije, ministra de Defensa, yo nada que ver con ese campo, o sea, déjeme embajador en Francia. Me dedico a traerle toda la inversión europea hacia Colombia. Eso lo puede hacer cualquier técnico que sepa de negocios. Yo creo que lo que necesitamos en este momento es más difícil que Colombia, donde la principal responsabilidad de la seguridad es tener la capacidad de visión estratégica y de organización, y de todo que has tenido tú con lo de Colombia Compite, quiero eso. Entonces pues, también fue dificilísimo decirle a mi marido que había logrado que se fuera para Francia, que llevaba 2 meses allá, que había cerrado su oficina de arquitectura, pero bueno, vas a Colombia. Y nos devolvimos. Pero el tema va a que obviamente yo tuve entre mayo y agosto tiempo más que suficiente para clavarme a leer también todo lo que podía leer sobre el tema del conflicto, de la seguridad, de la fuerza pública, de todo, aprenderme los rangos, aprender a caminar. Y hay una anécdota. El día que era la posesión ahí en la escuela militar y el discurso, entonces me llamaba gente en la víspera, oye, qué bueno, no sé qué, felicitaciones, ¿cómo te vas a vestir mañana? Yo te sugiero que
te pongas de pronto como un vestido así como verde oliva para que estés a tono con los militares. Yo, ay, mil gracias por la recomendación. O que te pongas pantalones, ¿no? Y pues, bueno, gracias por la recomendación. Yo todos los días cuando me levanto, abro la ventana, digo, el sol está lindo, me quiero poner brillante, color, lo que sea. Ese día abrí y dije, vamos a poner vestido rojo. Nada de que me tengo que mimetizar, al contrario, me tengo que caracterizar porque soy una mujer por encima de todo y no voy a cambiar mi condición por estar entre hombres. No va a poner el aguacate. Entonces, ese día, por eso hay unas fotos que son memorables, caminando en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes, caminando de falda, no minifalda, pero falda, ollita a la rodilla, tacones así de altos y vestido rojo. Y obviamente, pues el gran desafío era poder hacer esta caminada sin cometer ningún error. Entonces me preparé, lo hice y gracias a Dios salió perfecto. Más trastabilló el presidente y alguno de los comandantes que yo, mi caminada fue perfecta. Y es eso, es que uno las cosas se las toma en serio, entonces le pone disciplina. Lo hizo con la calidad. Con la excelencia, con la excelencia, con cumplir. El más insignación. Y sabes una cosa que es un tema de fondo y forma. Uno tiene que estudiar obviamente los temas en el fondo, pero también tiene que en la forma saber guardar realmente el mensaje. ¿Cuál era mi mensaje? Soy una mujer que llega a este sector y soy una civil. Yo no me voy a mimetizar, yo no voy a hacer como hicieron desafortunadamente algunos ministros, hombres de defensa, ponerse los zapatos de charol de los militares, o sea, los que compran ellos, o ponerse uno camuflado. No, eso es una falta de respeto con ellos, pero también realmente es mandar un mensaje equívoco, diciendo, yo quiero ser más militar que civil. No, yo soy civil y lo importante en el mensaje es el poder civil sobre el militar. Es la obediencia militar, es la obediencia castrense al poder civil, que era obviamente lo que el país. Lo que Colombia ha tenido. Es que por eso es que no tuvimos los militares que tuvieron otros en América Latina durante los 80s y 70s. Entonces, esa fue una experiencia interesante, pero todo ha sido así. O sea, uno llega, hay momentos en que la vida le abre una oportunidad distinta a la que uno tenía pensada, pero si uno tiene realmente la vocación del servicio, entiende la importancia del tema, se dedica a estudiar y uno aprende las cosas con facilidad. O sea, el aprendizaje es función directa del interés y la responsabilidad. Y ya el reto más grande del Ministerio de Defensa, ¿cuál fue? Porque todo lo demás es una carrera que tiene su lógica. O sea, ser canciller después de haber sido ministro de Comercio Exterior no es tan distinto. Tiene su vicepresidente después de haber sido ministro de Hacienda, canciller y Comercio Exterior. No, ya tiene el país en la cabeza, pero el reto de aterrizar, ¿cuál fue el reto más difícil? Digamos que varios, porque creo que hubo gente que se equivocó pensando, bueno, acá tenemos una figura, pero no se va a meter mucho en los temas. Y yo llego a meterme en los temas a fondo. Lee sus rayas. Lo primero que dije fue, vamos a hacer acá una planeación estratégica para la política de seguridad democrática del presidente Uribe. Entonces, era el núcleo de la política. Que era del gobierno, esa era la núcleo de política. Entonces me dice, el comandante me dice, no, pero ¿cómo así? Es que nosotros ya tenemos nuestro plan de campaña. Le dije, no, estamos dando una planeación estratégica de todo el sector y su interacción con todo el gobierno nacional, porque la política de seguridad no es solamente un asunto militar, esto es un asunto de Estado. Sí, yo recuerdo desde las citas de atrás del Consejo de Ministros oír esas conversaciones. Bueno, entonces, y eran a veces tirantes, difíciles. Sí. Entonces, pues ese fue un ejercicio interesantísimo donde al principio me quisieron bloquear y era difícil porque, claro, el comandante de las fuerzas militares es alguien muy importante, pero había comandantes de fuerza que me decían, señora ministra, creo que lo que usted está haciendo sirve, cuente con nosotros. Pero obviamente ellos tímidamente, y pudimos hacer el ejercicio de planeación estratégica, esa planeación para la que nos mostró los objetivos de la política de seguridad democrática. Primero, acabar el secuestro en Colombia, que era la gran tragedia que estaba sufriendo nuestro país. Teníamos 3.000 secuestros. Claro, al año. 100 secuestros al año. Teníamos en ese momento cerca de 30.000 homicidios al año, entonces era acabar el secuestro, bajar la tasa de homicidios. Segundo, acabar el negocio de las drogas. Medellín tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo. Claro, es que de todas las ciudades del mundo. Hemos tenido unas cifras que son una barbaridad. Segundo, acabar el negocio de las drogas ilícitas. Era acabar, no es tratar de controlar, era acabar el negocio de las drogas ilícitas. Tercero, tener una capacidad disuasiva que realmente garantice la seguridad. El reto fue venderles eso a los militares.
El reto fue lograr trabajarlo. No, pero ya voy a entrar al cuarto punto que fue el más difícil. Transparencia y eficiencia en el Ministerio de Defensa. Entonces me dijeron, nosotros somos eficientes. Yo sí, claro, pero todos podemos todos los días correr un poquito más la meta y llegar a una meta más ambiciosa, más eficiente. Y transparente. Somos transparentes. Dije, qué pena, yo realmente he oído. Algunos casos son excepcionales, son pequeños, pero hay casos de corrupción. Y ese es un lunar que uno no puede permitir que se crezca porque se vuelve un cáncer absolutamente invasivo y acaba con la credibilidad y con la institución. Entonces dije, transparencia. Y monté en el Ministerio de Defensa por primera vez la centralización de las compras. Esa centralización de las compras también me fue una facilidad porque como venía de comercio exterior, entonces yo dije, vamos a arrancar con los uniformes, que es lo más fácil. Esto no es armamento, esto no es municiones, esto no es equipo de campaña militar, sino equipo de campaña, los uniformes. Entonces llamé a los empresarios que había conocido hasta 6 meses antes en el comercio exterior y dije, señores, necesitamos comprar los uniformes de toda la fuerza pública. Pero ustedes le tienen que consorciar, hacer uniones temporales, lo que quieran para ofrecerme unas condiciones muy competitivas que me permitan comprar a ustedes. Si no me ofrecen lo mejor en calidad y precio, los compro fuera. Y seguramente los chinos o lo que sea nos van a ofrecer mejor condición. Entonces fue un desafío. Se unieron y logramos nosotros en la primera compra de uniformes, en ese momento, hacer un ahorro a la nación como de 260.000 millones de pesos, una cifra así. Recuerdo, fue impresionante. Pero ¿qué era lo que estábamos haciendo? Lo obvio era centralizar las compras, no era que la Fuerza Aérea compraba por su lado, el Ejército por su lado, la Policía por su lado, no, todos le compraban en el mismo paquete. Obviamente eso también era con unas condiciones de plazo, de pago, todo favorable para el ministerio y obviamente promoviendo también el empleo nacional. Entonces digamos que eso generó una tensión, hablar de transparencia, porque yo sí creo que la fuerza pública uno tiene que defenderla, protegerla, promoverla, y la mejor manera de defenderla es ganar en legitimidad, en confianza ciudadana. Entonces cuando hay ruidos, que los ha habido, los hay, lamentablemente uno tiene que acabar cualquier posibilidad de que haya corrupción al interior de las fuerzas. Entonces eso generó tensiones, pero tuve también un ángel, yo soy muy creyente y también siempre he tenido como de verdad esa protección, y entonces el general Álvaro Valencia Tovar era un general retirado de toda la credibilidad, él era el hombre por encima del bien y del mal. Era tu conciliaria. Yo le llamaba y invitaba, general, si usted está haciendo eso, ¿usted qué opina? Mire, ayúdeme porque es que esto yo sé que me van a poner muchos obstáculos en el comando y todo. Me decía, a ver, señora ministra, explíqueme eso, no sé qué. Aquí tiene razón, yo la apoyo. Bueno, y hablemos un poquito de las campañas presidenciales. ¿Esa experiencia fue dura? ¿Cómo? Yo tengo la vocación de servicio porque amo este país. Sí, yo no tengo claro. Mi casa, amar a Colombia, reconocer todo lo que tenemos en este país, el potencial enorme de Colombia. Pero confieso, a mí me daba mucho miedo salir a buscar un voto. Yo era servidora pública por decreto, que me nombraran, pero yo me moría de susto de ir a hacer política, y esa realmente fue la dificultad. Cuando tomé la decisión de hacer política, mi mamá, que en paz descanse, me dijo un día, piénsalo bien, mi amor, es que la política es muy dura, la política es muy sucia, la política genera un montón de zancadillas y tú no estás hecha para eso, tú no tienes herramientas para hacer las mismas zancadillas que te pongan a ti, entonces te van a golpear. Pues yo le dije, no mamá, pues es un tema también de tener uno la vocación y tener uno la fortaleza interior y saber por qué está allí. Uno no, porque no miras otras posibilidades, no sé qué, bueno, las conversaciones de mamá, hija, y entonces al final, claro, mi marido, con ella, con mi papá, todos. La fortaleza siempre es interior. Y dice, ¿qué decidiste? Dije, mamá, que quiero servirle a Colombia y me voy a someter como sea eso. Me dice, bueno, si esa es tu decisión, yo te voy a pedir siempre que tengas una imagen en tu cabeza, piensa en un estanque de loto. Los estanques de loto son agua turbia, sucia, oscura, barrosa, uno no sabe realmente lo que hay en el fondo, pero tú ves unas flores erguidas, firmes, con colores lindos, son absolutamente preciosas y normalmente están cercanas los unos a los otros. En un estanque de lotos donde hay flores están cercanas, el resto hay barro. Entonces cuando estés en la política y tengas dificultades, piensa en eso, que tú tienes que ser una de esas flores que brille y tienes que rodearte y ayudar a que crezcan también otros que estén en ese sector.
de las flores. Y he tenido siempre esa imagen que ella me dio, se la compartió mucha gente. Me encanta porque ahora la veo de alguna manera relacionada con la política, y entonces pues dije, hay que entrar a esto y ¿sí? Llenarse de fuerza. Entonces yo me lleno de fuerza, agarrándome la mano de mi marido, rezando mucho porque rezo mucho, revisando bien qué es lo que estoy planteando y teniendo la convicción de que eso va a servir para el bien común de Colombia. Entonces así me metí a la primera campaña a la presidencia, que fue una consulta en el Partido Conservador, compitiendo contra Andrés Felipe Arias, Noemí Sanín, espectacular abogada. Adriana también, uno tiene que reconocer. Otra gran mujer. Eso es así, las mujeres que le han ido abriendo camino a uno. Entonces, a mí ella sin duda me sirvió como referente, como amiga. Yo le ayudé en su campaña presidencial también contra Andrés Pastrana. Bueno, y ella estaba en esa consulta, estaba Álvaro Leiva, difícil. Estábamos entonces también... otra persona, debo pasar el nombre. Y entonces fue una campaña súper difícil porque en ese momento, pues obviamente estaba tanta pugnacia y todo. Noemí ganó la consulta, desafortunadamente pues no pasó a la primera vuelta, no pasó a la segunda vuelta, y bueno, no ganó la elección lamentablemente, pero después, 4 años después, yo ya dije, ya no es una precandidatura, sino nos vamos a meter a la candidatura. Y yo realmente había entrado al Partido Conservador muy recientemente, entonces me dediqué a visitar todos los directorios municipales, departamentales, un poco hablándole a la gente de las ideas conservadoras, el Estado de Derecho. Sí, con la pereza que te caracteriza. Eso sí es un trabajo y el desarrollo del campo y todo eso. Entonces, ¿qué hice? Generar un fervor en las bases del conservatismo. Los congresistas no me querían porque yo siempre decía, es que hay que hacer una política sin clientelismo. No puede ser posible que el Congreso le esté pidiendo puestos al ejecutivo de turno. Hay que lograr que este trabajo político, ¿verdad?, permita hacer control político, pero el control político es una mentira si están al mismo tiempo cuidando el puesto en el bienestar familiar o en la aduana o lo que sea. Entonces era difícil. Total, en esta campaña los congresistas conservadores se fueron a apoyar la reelección de Santos, que repartió bastante mermelada para esa reelección con el argumento de la paz. Y a mí me tocó hacer una campaña elegida como candidata del Partido Conservador en una convención conservadora que fue memorable, donde las bases del conservatismo se impusieron a los congresistas. Me eligen a mí, pero los congresistas salen y demandan la campaña conservadora, la candidatura. Entonces fue horrible, porque entonces solamente se quedaron acompañándome 3 senadores y gente tan maravillosa como... Tú estabas en el Senado en ese momento, ¿no es cierto? Estabas en el Senado en ese momento. ¿O ya habías pasado por el Senado? No, ya había pasado por el Senado. Entonces Carlos Holguín Sardi, un conservador también eminentísimo, también javeriano, dice, yo soy una de las figuras de este partido, pero realmente a ella hay que acompañarla porque creo en su candidatura y porque lo que hizo fue ganar una convención conservadora de condiciones totalmente desventajosas, y se la ganó el Plan Cali. Entonces Carlos Holguín, el doctor Navia, que era también Rafael Neto Navia, que era otro abogado maravilloso, uno de los grandes maestros destacados del derecho internacional, y un gran jurista. Ellos dijeron, hay que acompañar a Marta Lucía. Entonces yo estaba acompañada de 4 o 5, Omar Yepes, que ha sido también director de partido, el expresidente Pastrana, pero poquitos, pero muy significativos moralmente. El tema es calidad y no cantidad. Hicimos una campaña espectacular. Yo llegué hasta la primera vuelta y saqué en la primera vuelta el 17% de la votación, compitiendo contra el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con mermelada y el argumento de la paz, del acuerdo con las FARC, y compitiendo contra Oscar Iván Zuluaga, que era el candidato del presidente Uribe, candidato fortísimo porque su mentor era fuertísimo y el partido se... De esa época Uribe tenía 80% de probabilidades. Total, lo mío era casi que improbable. Y con todo y eso, en esta campaña tan difícil, sin plata, sin todo, sacamos 2 millones de votos, que fue realmente algo apoteósico. Entonces, bueno, y si uno va a ese momento a hoy, uno ve, cuando tú estabas de ministra de Defensa, el tema del narcotráfico era fundamental. Cuando estabas de ministra de Comercio, las relaciones comerciales pasaban por eso. El tema del narcotráfico y los cultivos ilícitos han definido la historia de este país en mucho tiempo.
¿Cómo ves tú ese tema? Pues mira, me tocó a mí el privilegio de acompañar al presidente Pastrana a varios de sus viajes internacionales, a todos yo creo, y sus primeras reuniones con el presidente Clinton, y decirle, mire, Colombia viene en un gobierno desertificado del presidente Samper, el país está desertificado, pero esto no es justo porque Colombia es un país de gente decente, que no quisiera tener el narcotráfico, pero tenemos un problema también de consumo y demanda acá. Entonces, Y de dedicación geográfica y selpas. O sea, hay cosas que son objetivos. Corresponsabilidad. Entonces dice, para combatir este fenómeno tenemos que aceptar que hay responsabilidad de las dos partes. Ayúdenos y nosotros también hacemos nuestra tarea, que es obviamente tratar de bajar. Y entonces por eso nos dan preferencias arancelarias en Estados Unidos, que era lo que se llamaba en ese momento el ADVA, una preferencia arancelaria para las exportaciones colombianas tendiente a aumentar obviamente exportaciones y bajar digamos, el interés por la coca, pero después en el Ministerio de Defensa, como te dije, pusimos de segundo objetivo de la política de seguridad democrática acabar el narcotráfico. Y ese es un punto, Juan Carlos, que sigue vigente hoy, 23 años después. El narcotráfico sigue siendo la peor amenaza de Colombia, la peor amenaza en materia de seguridad y hoy en materia de democracia, porque realmente vemos nosotros muy afectado el riesgo de la democracia colombiana cuando vemos hoy un presidente que desafortunadamente entonces favorece, defiende, justifica a los narcotraficantes y a los criminales en contra de lo que realmente es una sociedad civil que ha sufrido y ha sido víctima del narcotráfico. Entonces sigue siendo el mismo desafío y por eso yo pienso, Juan Carlos, que esta sociedad está en mora de sacar adelante unas propuestas concretas de cómo podemos resolver el tema del narcotráfico. Acá necesitamos pensar como empresarios, lograr realmente que el sector empresarial, junto con unos banqueros de inversión, junto con potenciales inversionistas extranjeros, con bancos, diga, acá nosotros sí podemos sustituir 300.000 hectáreas de coca que posiblemente tenemos hoy por 300.000 hectáreas de alimentos que hagan parte de cadenas de valor agregado, que sean... 300.000 de un... Tuvimos 80.000 o cosas así hace... Pues, claro, cuando se acabó el gobierno del presidente Uribe teníamos como 72.000 hectáreas. A 300.000. Después en el gobierno Santos subimos a 150.000 por cuenta de la negociación con las FARC, porque dejaron de fumigar, porque dejaron de promover muchísimos de los programas que había, 150.000 o 160.000. Después en el gobierno del presidente Duque hay un aumento también otra vez, desafortunadamente, porque fue cuando la Corte Constitucional prohibió la fumigación aérea y el glifosato sí era absolutamente fundamental para el éxito en poder tumbar esos cultivos. Hay un pequeño incremento, pero lo que tenemos hoy ya es la aberración total, es que pasamos de 220.000 a 300.000, que es lo que muy posiblemente va a dar el reporte de diciembre del 24, que todavía no ha salido. Por eso es que hay que decir cuál es la manera de sustituir 300.000 hectáreas por alimentos que ya sabemos que sí se pueden cultivar en las zonas cocaleras: cacao, café, coco, palma, aguacate, haz, frutales, hortalizas y proteína animal en granja. Claro, es que la misma ganado, cercanía geográfica que es conveniente para la todas las ventajas. coca es también para los productos agrícolas. Claro, tenemos todas las ventajas para esa producción agrícola, pero he hecho cadenas de producción con la garantía realmente de que tengan esos productos compra en el mercado interno y en el mercado internacional. Y en eso estoy segura que Estados Unidos nos ayudaría otra vez con todo el gusto, con todo el compromiso. Pero lo que no puede hacer es seguir acá como sociedad expectante de cuál es la siguiente cifra que sale y qué hace el siguiente presidente, como si no fuera a todos a los que nos afecta. Y cómodos con los dólares que van entrando y Claro. Y van permeando la economía. Es que eso, la economía y la moral de la moral colombiana, Juan Carlos, desafortunadamente acá el tono moral del país desafortunadamente ha bajado por el facilismo entonces de encontrar plata fácil en negocios, por el facilismo de volver otra vez a mirar para el otro lado cuando vemos que empiezan a crecer un montón de narcofincas, narcoedificios, cosas que no está bien que una sociedad asimile y acepte y normalice. Claro, por eso dio la vida Luis Carlos Galán. Claro, por eso dio la vida a Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara y tantos otros en Colombia, tantos jueces, magistrados. Es que acá hay mucha gente que ha dado la vida por defender unos principios, porque esta ha sido una sociedad con principios y en este momento no hay tanta confusión. Debe haber estado muy amenazada en muchos momentos. Claro, total. Y hoy tenemos no solamente amenazada la sociedad, uno sabe que obviamente hablar muy alto le trae riesgos, pero hay que asumirlos, Juan Carlos. O sea, es la pregunta, y yo siempre hago también una figura, es
las generaciones futuras nos llaman a los de hoy, a los que coincidimos en este momento en la tierra colombiana, a decir, tomen las decisiones responsablemente, piensen en nosotros, los que vamos a estar acá dentro de 60 años. Uno no puede seguir acá buscando la comodidad de los de hoy, sino actuando para los que van a llegar mañana. Eso es lo que tiene que hacer una sociedad responsable y unos estadistas responsables. Hay que buscar con creatividad la respuesta, las soluciones, porque todas existen y esta sociedad responde. Cuando esta sociedad ve una luz, la sociedad sigue una luz. Cuando esta sociedad siente oscuridad, entonces todo el mundo baja la cabeza y se agacha y trata de mimetizarse, pero no es mimetizándonos como vamos a poder defender a nuestro país. Bueno, Marta Lucía, muchas gracias. Creo que ya llevamos un ratico. Sí. ¿Hay algo urgente que se haya olvidado preguntar? Pero... Simplemente decir, Juan Carlos, hoy tenemos que dar una mirada realmente esperanzadora, porque tenemos estudiantes, porque tenemos profesores, porque tenemos ciudadanos que dicen, ¿y ahora qué? En este caos, en esta confusión, entonces, ¿qué? ¿Los toca resignarnos ahí no a vivir a Panamá? El rector dice con frecuencia, la esperanza moviliza la acción. Así es. El miedo moviliza la inacción, la parálisis. Y frente al miedo, lo único es la esperanza. Sí, totalmente de acuerdo. Y este país, como le demuestra toda la historia de la trayectoria que hemos conversado en el último año, que has vivido momentos claves en lugares claves, siempre hemos tenido retos. Es que aquí tuvimos mucho más violencia, aquí tuvimos bombas explotándonos todos los días, no podíamos salir a las calles. No podíamos ir a las vicas en Girardot, Melgar, y hemos superado todos los retos. Vamos a hacer ya. Como decía Juan Carlos, que podemos lograrlo, pero tenemos que lograr también una sociedad unida, al frente de unos principios, de una visión de país, con una capacidad realmente de integrar otra vez en lo que es el trabajo del sector privado, del sector público. No seguir un sector público que ve como enemigos a los empresarios, sino que entiende que los empresarios son una parte necesaria de la solución, porque son los que invierten, son los que generan empleos, porque no hay ninguna propuesta social mejor que darle empleo a la gente, darle la oportunidad de tener un ingreso estable para sus familias gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, porque no hay ninguna respuesta social mejor que apoyar los emprendimientos de los jóvenes, que como te dije en el gobierno Pastrana, hicimos en ese Ministerio de Comercio Exterior esa política, jóvenes emprendedores exportadores. Por eso Colombia es reconocida como los países del emprendimiento, pero eso no puede seguir siendo un puestico de arepas en la esquina, tiene que ser emprendimientos escalables, rentables, sostenibles, posibles, exportables. Para eso hay que ayudar en los planes de negocios, hay que ayudar en la financiación, hay que ayudar a que ahora con todo este desarrollo tecnológico puedan desarrollarse. Mira lo que está procesando ahorita, que es uno de los grandes desafíos, por ejemplo, para el derecho moderno y el derecho contemporáneo, todo el balance entre la regulación, obviamente, de la tecnología, promover el desarrollo tecnológico y facilitar toda esta apertura tecnológica, pero también cuidar la data de las personas, cuidar la confidencialidad, cuidar, obviamente, el derecho al buen nombre de las personas, porque claro, de pronto aparece una tarjeta de crédito que se demoró 8 días y aparecen todos los reportes y todos le matan el nombre de la persona. Entonces, ¿cómo conciliar realmente esos dos puntos? Y en ese sector hay un montón de emprendimientos hoy valiosísimos, la fintech, hay un montón de jóvenes inventándose empresas. Tenemos que lograr una sociedad que le apueste a esa posibilidad, porque eso es lo que nos trae esperanza y oportunidades hay en el campo, en las ciudades, la oportunidad de educar a nuestros jóvenes hoy con un celular. Por Dios, esto ustedes saben muy bien la cantidad de programas de altísimo nivel que puede uno tomar a través de un celular, tener carreras técnicas, que hay un montón de carreras técnicas que tienen mercado nacional e internacional. Yo estoy convencida, Colombia tiene un potencial como ninguno, porque tenemos una gente extraordinaria, porque tenemos un país extraordinario y porque tenemos gente que de verdad está comprometida con ese futuro de Colombia. El futuro no es después, el futuro es hoy. Por eso creo que a los jóvenes que están participando hoy hay que hacerles un aplauso muy sonoro y decirles hay que participar todos los días más y más en veedurías ciudadanas, en apoyo al trabajo que hacen los políticos, en cuestionar lo que hacen cuando se hace mal, en apoyar el desarrollo empresarial. A los jóvenes de hoy, aplauso y todo nuestro acompañamiento. Bueno, Marta Lucía, muchas gracias. Tu vida es un ejemplo y yo espero permee nuestras nuevas generaciones de estudiantes. Ha sido un privilegio y un gusto conversar. Gracias, Juan Carlos. Es un privilegio para mí estar acá en mi universidad. Muchas gracias. Es tu casa, por supuesto.